En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido para Israel, un judío nacido en Belén, tal como lo había predicho las Escrituras. Sin embargo, no lo reconocieron. ¿Qué profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de Jesús? ¿Por qué no lo reconoció su mismo pueblo? ¿Qué podemos aprender de estos errores? Los invito para que nos acompañen en el estudio de la Masterclass de esta semana. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy son las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Estamos en la serie El Evangelio de Juan y es un gusto estar aquí cada semana en estudio, estudiando con nuestros panelistas. Le damos la bienvenida al pastor Argenil, que está aquí, y también le damos la bienvenida al profesor Mario Tapias, que está vía remota. Esta semana vamos a iniciar, pastor, con Juan 1:11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no reconocieron a Jesús si había tanta evidencia, si otros pueblos sí sabían lo que venía? De hecho, llegaron unos reyes magos, pero su mismo pueblo le costó reconocerlo. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes y para usted, Mauricio, y a nuestro otro panelista ausente, pero que va a estar en directo con nosotros, Mario. Doctor Mario, nos alegra saludarle. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y el por qué no lo recibieron? La Biblia tiene un tema especial. Un hilo de oro, dijo una escritora, un hilo de oro que une todas las páginas de la Biblia, y ese hilo de oro es el tema de Cristo Jesús. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo que los profetas hablaron y dijeron, los actos parábolas que se encuentran en el Antiguo Testamento, todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué los judíos no lo aceptaron? ¿Por qué estuvo con ellos y no lo recibieron? Desafortunadamente, el pueblo judío se centró más en los ritos, en las ceremonias, en cumplir a la perfección cada cosa, sin colocarle cuidado al símbolo. Y perdieron de vista. Imagínense ustedes diariamente, mañana y tarde, haciendo sacrificio de corderos. Y todo lo que se hacía en el santuario apuntaba al Mesías. Y ya los profetas habían hablado dónde nacería, cómo iba a ser su vida, si lo iban a aceptar o no, qué iba a hacer en este ministerio que él realizó. Y todo se fue cumpliendo paso a paso, pero ellos no lo pudieron comprender. Y no se comprende la Escritura, y nos puede pasar igual, no se comprende la Escritura cuando no hay un relacionamiento directo con nuestro Dios. De nada sirven los ritos, hacer sacrificios, ceremonias, si no tenemos una estrecha relación con nuestro Dios. A ellos les faltó eso. El Señor les dijo, ustedes no me reciben porque no son de mi redil, son ovejas que no son de mi redil. Sobre todo, pastor, les costó mucho entender su sacrificio. Claro.
Él decía que iba a morir. Les trató de decir de muchas maneras a qué había venido, pero ellos no lo pudieron comprender y no aceptaron que él era el Mesías. Me interesa mucho leer en San Juan 10:24. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Interesante la pregunta. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Mira, ellos estaban diciendo: díganos si realmente tú eres el Cristo. Y él les dijo: yo se lo he dicho, ustedes no lo creen. Y las obras que yo hago en nombre del Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A eso era que hacía relación cuando hay empatía, cuando hay relacionamiento con el Señor. Fácil que ellos hubieran entendido el cumplimiento fiel de la profecía, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Solo ritos, solo el ritual y los intereses personales, el negocio. Habían constituido de la iglesia un negocio y no aceptaron a Jesús como Salvador personal. Y vamos a contar, pastor, que a través de la Biblia hay muchas evidencias acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer en esta tierra. Y hay muchas relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 5:39 encontramos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el 46 continúa diciendo: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y hace una referencia directa al hecho que se da en Números 21, donde él ordena que se construya una serpiente cuando aparecieron todas esta calamidad y todos estos animales que llegaron a picarlos. Para un judío, lo máximo y el hombre héroe era Moisés. Así que se jactaban de decir que somos seguidores ¿de quién? De Moisés. Y Moisés había dejado escrito un acto parábola muy diciente. Y está en Números capítulo 21. La serpiente levantada en el desierto. ¿Cuántas personas comenzaron a morir porque se habían separado de Dios? Y esto es importante que lo notemos. Cuando uno se separa de Dios, Satanás es astuto. En este acto parábola, el pueblo de Israel va por el desierto. Nosotros somos el pueblo de Israel moderno y vamos por el desierto. Y las serpientes están ahí porque siempre habían serpientes y Dios los había cuidado. Pero ellos comenzaron a hablar en contra de Dios. Ustedes, al leer el contexto, ellos se rebelaron contra Dios y contra los dirigentes, y entonces aparecieron las serpientes. Parece que Dios hubiese mandado las serpientes. Pero cuando leemos con detención, no, las serpientes siempre estaban ahí. Y comienzan a morder al pueblo y eran tan venenosas que nadie se salvaba. No había antídoto contra esas serpientes ardientes, que así se le llaman. Y entonces ahí sí buscaron al Señor, especialmente Moisés y Aarón, oran al Señor: Señor, ¿qué hacemos? El pueblo está muriendo. Y el Señor les da la orden de levantar una serpiente. Y que todo el que sea mordido por una serpiente debe hacer varias cosas. Número 1, creer. Porque encontré que mucha gente murió aún después de estar la serpiente ya levantada, porque no creían. Entonces, lo primero que había que es creer
que esa serpiente levantada en un asta podría salvarlo de la muerte. De hecho, pastor, el término creer se repite mucho en Juan. Sí. Y en esa época también deberían creer. Una serpiente. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué la Biblia que manda a no hacer imágenes y menos ir a postrarse ante ellas? ¿Por qué el Señor mismo manda a hacer una imagen? Y que la gente se arrodilla ahí, que mire la serpiente y era sanado. ¿Por qué? Porque es un acto parábola que tiene un gran significado acerca del plan de la salvación. Satanás es la serpiente antigua que ha mordido a la raza humana y todos estamos infectados del veneno del pecado. ¿Y por qué una serpiente? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo pecado, según Colosenses, se hizo pecado para poder salvarnos del pecado. Él se hizo serpiente. Y luego cuando está en San Juan, el capítulo 3, hablando en el sermón de la noche con este judío que fue a buscarlo en la noche y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira cuántos años después se viene a cumplir perfectamente para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fiel cumplimiento de ese acto parábola. Justamente estabas haciendo referencia a Juan 3:14 y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí le preguntamos al profesor Mario, ¿qué es el tipo y qué es el antitipo? ¿Qué significa, profe, y por qué es tan útil? Bueno, apreciado Mauricio y amigos de Masterclass, cuando hablamos de tipo y antitipo, hablamos de figuras que se utilizan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo comparativo, antiguo con el Nuevo. Son palabras que en realidad son teológicas. Los indagadores teológicos a lo largo de los siglos las han acuñado y las han utilizado sobre todo para dar explicación en la transición veterotestamentaria con la neotestamentaria. En el cristianismo, cuando hablamos de tipo y antitipo, hablamos de una figura, objeto o elemento particular cuya imagen se proyecta hacia un futuro cercano o distante que en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento o su imagen o su calco, si se permite, que es realizado o ejecutado de una manera más materializada. Por eso podemos hablar quizás de que decimos que Moisés, por ejemplo, pudiéramos decir que Moisés es una tipología, un tipo de Jesús, por cómo manejó la salida de Egipto del pueblo de Israel, lo que él hacía, su providencia, su liderazgo, su aceptación en el mundo hebraico. Y Jesús es el antitipo, el que lo cumple, el que está construyéndolo y materializándolo de manera más fehaciente y específica. Es una palabra que específicamente se utiliza en la teología y que realmente pues no la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí la vamos a encontrar en muchos comentarios teológicos, sobre todo cristianizados, cristianos. Pastor, encontramos que a través de la Biblia hay muchas evidencias de lo que Jesús iba a venir a hacer. Y vamos a empezar con la primera, y en Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, y aquí es donde hace referencia al Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consumirá. Y evidentemente en Salmo 69:9 dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que vituperan cayeron sobre mí. Y aquí podemos decir que hay una profecía. Sí, y yo quiero decir algo especial, y es que el profeta o el salmista escribió algo para la época. Él no escribió pensando en 800 o 1000 años después, mucho menos para
4000 años después, para que se cumpliera hoy. Él escribe en el momento para un evento especial, pero por eso es profeta. Porque sin saberlo, guiado por el Espíritu Santo, lo que dice tiene un mensaje primario para la época y luego tiene un cumplimiento futurístico o apostelesmático. Y ese cumplimiento se da exactamente cuando el Señor entra a Jerusalén. Ustedes se imaginan qué triste el Señor Jesucristo entrar al templo, la gloria de los judíos, donde estaba el santuario que había sido llevado allí, un lugar de respeto, donde el Señor quería manifestarse a su pueblo, pero lo tomaron como una plaza de mercado. Y es importante conocer qué era lo que pasaba. Número uno, los sacerdotes habían hecho un negocio redondo. No recibían diezmos ni ofrendas en las monedas extranjeras, sino que se habían inventado una moneda del templo. Y entonces colocaban cambistas en las puertas ahí en el templo. Y si el penitente, el hombre de fe que venía a traer una ofrenda, le tocaba cambiar de su plática que traía, cambiarla a la moneda del templo para poder dar el diezmo y la ofrenda. Y los cambistas se llevaban el negocio, las ganancias, que las partían con los sacerdotes. Ahora, ¿cuántos animales traía la gente para ser sacrificados? Y habían colocado su plaza de ferias también para vender los corderos. ¿Y cuántas veces vendían un cordero en el mismo día para la ofrenda? Y un negocio completo. Dios había, con todo el amor, había dado todo lo necesario para que ellos estuviesen atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Pero ellos se centraron en los rituales, en los sacrificios y al mismo tiempo en el negocio. Claro, y de esa manera perdieron la gran bendición de la vida hasta hoy. Todavía siguen esperando un Mesías. O sea que ese hecho de Jesús cuando llega al templo y lo hace respetar fue el cumplimiento de una profecía. Claro, ya lo había dicho. Y encontramos otro en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, aquí es donde hace referencia al Antiguo Testamento, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en Jeremías 2:13 encontramos, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué bonito ese significado de Jesús agua, y brotarán ríos de agua viva. Y uno a veces piensa que eso del agua es que el Señor, con la mujer samaritana, empezó ahí el agua viva, ¿no? Yo, si supiera quién es el que te pida beber, tú me pedirías a mí, yo le daría agua viva y no volverías a tener sed. Uno piensa que ahí empezó. No, resulta que el profeta Jeremías, en el capítulo 2 ya lo había dicho, que esas aguas vivas estaban siendo ofrecidas para el pueblo de Dios, sí lo siguen al Señor, pero cuando uno abandona al Señor es cavar cisternas rotas. Oiga, increíble esa manera de pintarlo, ¿no? Es como decir, la vida sin Dios es vacía. Es vacía. Y así hay el agua. Mira, el agua siempre ha estado. El agua viva es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo y siempre ha estado ahí, cayendo a las personas que quieran ser salvos. Pero cuando uno no cree en el Señor, se vuelve cisterna rota. Qué triste es tener un vaso y usted con harta sed y tratar de llegar a la fuente y tomar agua, pero si no tiene asiento, toda el agua pasa y no puede sacar agua. Eso le pasa o nos pasa cuando despreciamos ese relacionamiento con el Dios de la vida, el Dios del agua viva.
Y el cumplimiento de las profecías se siguen dando, y en Juan 19:36 encontramos: pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Vuelve y utiliza el término: no será quebrado hueso suyo. Y en Números 9:12 dice: no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Profesor Mario, aquí encontramos otra historia y otro elemento que se predijo y se cumplió en el Nuevo Testamento. Bueno, básicamente de la observación del escritor de la narrativa del Nuevo Testamento, tiene la intención de buscar y mostrar cómo esos elementos veterotestamentarios tienen cumplimiento en el primer siglo de la era cristiana. Por supuesto, para aceptarlos necesitamos entender algo muy importante, y es que en el cristianismo tal como nosotros lo vivimos, el supernaturalismo es el que determina que nosotros aceptamos que la profecía tiene un cumplimiento. ¿Por qué? Mauricio y amigos, porque puedo hacer una aproximación criticista, absoluta y de pronto desprovista de la fenomenología sobrenatural, desmitificadora, donde no necesariamente veo el texto desde lo sobrenatural, sencillamente desde la narrativa. Pero como nosotros hemos construido la narrativa, obviamente aceptamos que la profecía tiene un cumplimiento, que la profecía tiene un sentido inspiracional por parte de Dios, y por supuesto se cumple en Jesús, y eso es lo que hace básicamente el escritor del primer siglo, canónico, como se acepta dentro de nuestra concepción religiosa evangelística de los evangelios, valga la redundancia, y es que ellos se encuentran como en el Antiguo Testamento hay una profecía que se proyecta y puede ser cumplida en la ejecución, acto o situación de un evento en el cual ellos fueron testigos oculares o testigos secundarios de lo que recibieron como información. Profe, sigamos con otro cumplimiento que se da en Juan 12:14, y este es una entrada triunfal. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Resulta que esto también había sido profetizado. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profe, qué maravilloso cómo el Señor fue contando a través de todo el Antiguo Testamento lo que Jesús iba a venir a hacer aquí en esta tierra. Este tema es bastante interesante, sobre todo porque encontramos en el Antiguo Testamento una aproximación protectora sobre el jamor, sobre el burro. Éxodo capítulo 13 nos habla sobre una legislación específica que Yahvé provee, según el escritor del libro de Shemot o Éxodo, donde se debe proteger la vida del burro. Interesante. Eventualmente quizás la marcha de Israel saliendo de Egipto tenía varios burritos que tenían origen egipcio. Esto es muy llamativo. Si queremos aproximarnos y leemos por allí en Génesis capítulo 13 lo vamos a encontrar. Por otro lado, cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos esta partícula en los evangelios, específicamente en Juan, el evangelista tiene como propósito que se valide los eventos de Jesús, especialmente en lo que es su ingreso triunfal sobre el pollino, sobre el hijo de asna, sobre este burrito. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento el burro era el símbolo de la paz, distinto al caballo que era el símbolo de la guerra. Entrar a caballo a una ciudad era entrar a desafiarla. Entrar en burro era decir: hay paz, les acogemos, no traemos espada, no les haremos daño, no habrá botín que sacaremos de ustedes. Y al Jesús entrar de esa manera en burro está dando un mensaje cultural que tiene milenios en el pensamiento mesopotámico, incluso egipcio. Lo importante aquí es encontrar que el escritor del Nuevo Testamento, haciendo uso de algo que se llama la intertextualidad, reinterpreta el texto y se lo acredita a Jesús. Y desde esa reinterpretación del texto veterotestamentario, que se lo acredita al Yeshua, al Jesús neotestamentario, nosotros construimos la filosofía del cristianismo de un Jesús salvador, tal como lo vemos. No es que esté mal, solo estoy mostrando más o menos cómo es la dinámica que está en la mente del intérprete neotestamentario, que necesita tomar la Tanaj hebrea para darle sentido en la persona de Jesús. Pastor, y
Y podríamos utilizar esta como uno de los últimos cumplimientos de la profecía, la de Juan 19:37. Y también otra escritora dice, mirarán al que traspasaron. Y en Zacarías 12:10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Los profetas no dejaban de referirse a lo que iba a acontecer en este mundo, de cómo el Hijo de Dios iba a venir a sufrir. Ya estaba escrito que no le iban a partir sus huesos, y ustedes conocen la historia, no le tocaron sus huesos. Ahora aquí, que iban a llorar al verlo. No sé cómo se sintió María, las Marías y los seguidores verdaderos de Jesús cuando vieron a Jesús ser crucificado, clavado en una cruz, sufriente. Ese viernes en la tarde fue un evento muy, muy duro para los seguidores de Jesús. Él lo había dicho que iba a morir, pero ellos no sabían cómo era así, cómo era que se iba a cumplir. Pero ya estaba escrito. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Estudio, escudriñar las Escrituras. Si ellos hubieran escudriñado las Escrituras, cada paso y cada cosa que iba sucediendo en la vida de Jesús les iría abriendo los ojos, el entendimiento para poder comprender que estaban frente al Mesías prometido. Pero no. Solo lloraron, y cuando murieron, profe Mauricio, es después que el Señor muere que ahora sí abren los ojos y dicen, ¡ay! Ahora sí entendemos. Para muchos fue tarde haber comprendido que Él era el Mesías. Qué bueno haberlo aceptado, qué bueno haberse gozado. Usted se imagina, profe Mario y Mauricio, usted se imagina el gozo de uno haber entendido plenamente la profecía y haberse gozado del paso a paso en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que perdieron una gran oportunidad. Pero nos puede pasar hoy lo mismo, ¿no? Yo creo que todo esto queda escrito para que nosotros podamos tomarlo, aprender de eso y no repetir la historia. Porque justamente si nos vamos a Juan 8:12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y aquí le damos la palabra al profesor Mario. Profe, ¿el tema es de conocimiento o es un tema de relación? ¿Qué pasaba? Muy importante lo que nos estás preguntando, lo que me estás diciendo, Mauricio, porque primeramente, amigos Masterclass, Pastor Argenil y quienes estamos aquí trabajando el día de hoy, pues lo que pasa es que Jesús es un predicador que es sui generis y es particular en el primer siglo de la era cristiana. Ya existe un sistema cuya cabeza académica es Sanedrín, que está prácticamente dominada por el fariseísmo, pero también el saduceísmo, que es aristócrata. No es fácil para ellos en el primer siglo de la era cristiana aceptar un discurso como el que Jesús trae. Máxime porque ellos giran en torno más en el sistema que en la revelación de una persona que sea espiritual y sobrenatural. Eso puede pasarnos el día de hoy, que nos quedamos absortos y atrapados en el sistema, pero no vemos la amonestación o la aparición espiritual.
Cuando Jesús aparece y reclama en sí mismo, porque es que los primeros que reinterpretan la Tanaj o el Antiguo Testamento hebreo no son los apóstoles. Básicamente el primer reintérprete autorizado es Jesús, Yeshua. Un ejemplo de ello, Mauricio, es el discurso de Jesús de Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Allí Jesús se atreve a decir cosas como: escuchaste que fue dicho, mas yo les digo. Moisés les dijo, pero yo reparo o digo. Este Jesús tiene una agenda diferenciada. Es una agenda donde él reinterpreta y se acredita a sí mismo elementos importantes. Por ejemplo, en la literatura hebraica del mundo farisaico, la luz era una representación de ellos mismos, pero específicamente de la ley, incluso de Moisés. Para ellos, el camino, la verdad y la vida era el cumplimiento de la ley. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús reinterpreta. Esa reinterpretación cuesta mucho trabajo, pasando por otra parte. Es que es muy difícil para ellos ver por un ojo de ojal, por un sesgado ojal, algo tan grande como lo que Jesús tiene. Y eso nos puede pasar también a nosotros en la teología contemporánea. Queremos presentar las cosas tan absolutamente lineales, absolutistas, verticales y taxativas, que le decimos a las personas que está prohibido pensar y que todo tiene que ser un calco de la teología tal cual ya existe. Y eso es un problema, porque ni siquiera Jesús enseñó eso en el primer siglo de la era cristiana. De hecho, mostró que tenía diferencias enormes. Le costó la vida, en última instancia, por parte del cuerpo farisaico, que fue absolutamente neurorígido, no neuroflexible. Mira, el Señor les dijo algo y está registrado en San Juan, el capítulo 5, después de que le dijo: escudriñen las Escrituras. El versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y luego dice, ¿qué fue lo que le faltó a esta gente? ¿Y qué es lo que nos puede faltar a nosotros hoy? El Señor dice en el 41, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mira, esta es la clave. Se necesitan eventos catastróficos de niveles magnánimes muchas veces para que el sistema, para que la iglesia, para que el conglomerado, para que quienes pretendemos hacer parte del pueblo de Dios nos despertemos. Interesante lo que menciona la escritora norteamericana Ellen White cuando dice que se necesita un gran despertar, cual nunca hubo en el movimiento de la iglesia, para que él mismo pueda entender cuáles son sus funciones y el propósito real y ulterior que Yahvé, Dios, tiene para con ellos. Estamos hablando de niveles terribles y dolorosos. A veces, Mauricio, el dolor se convierte en la pedagogía del despertar. El dolor en el primer siglo fue la muerte catastrófica universalmente del Hijo de Dios humanado para salvar a la humanidad. Quizás uno de los eventos necesarios para los momentos postreros de la humanidad y el pueblo de Dios que trasega y que está caminando en pro de la Nueva Jerusalén y en busca de la salvación, es entender que sí necesitamos que hayan eventos que pueden ser incómodos, molestos, dolorosos, agresores, tristes y que generen profundo duelo y que de alguna manera nos despierten. Alguien dijo alguna vez, maluco también es bueno, pues a veces toca pensarlo de esa manera. Mauricio y amigos en Masterclass. Como un áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban reveladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaba todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Se habían perdido de la significación espiritual de los escritos sagrados. El lugar de depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando estas verdades. Gracias a todos los que nos escriben y nos dejan sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.